Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Episodio 1 de la cuarta temporada de Mateando entre Guardavidas, este espacio creado por y para guardavidas. En este caso, vamos a arrancar la temporada hablando con Valentina Castaño, que está en Chubut, en Argentina, y vamos a hablar un poco del perfil sanitario, ¿sí? de los guardavidas, los primeros respondientes acuáticos. Así que si estás del otro lado, decime si me escuchás bien y te saludo, bienvenida. Hola Santi, ¿cómo andás? Por acá se escucha excelente, así que estamos listos para una buena mateada. Buenísimo. ¿Estás con mate? Sí, obvio, ¿cómo que no? Excelente. Yo también. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Primero, te quiero agradecer mucho por tomarte un rato para poder charlar. Ya venimos hablando hace un rato largo porque ya grabamos otro podcast que se los recomendamos si quieren escuchar y saber del uso del oxígeno en las emergencias por parte de los guardavidas. Está Código Rojo ahí, ya subido y grabado. Y vamos a arrancar una temporada más. Habíamos grabado ya 3 temporadas de Mateando entre Guardavidas. Hablamos con, si no me equivoco, 38 colegas en el resto de las temporadas. Y bueno, un proceso que parecía que se había terminado. Se reactivó el proyecto porque parece que hay gente que tiene ganas de seguir escuchando y a mí me parece interesante. Así que vamos a arrancar nomás. Vos, Valen, sos guardavidas, trabajás en la Playa Unión de Chubut, pero también sos técnica universitaria en emergencias médicas. Contanos un poco de eso y de tu recorrido. Exactamente. Yo en el 2020 tuve la posibilidad de irme a Buenos Aires a estudiar medicina, donde el destino me dijo que no y me cayó una pandemia, como a todos los otros, pero la realidad creo que fue gracias al destino porque encontré mi vocación, ¿no? Ahí pude hacer el curso municipal. Por muchos años, acá en Playa Unión, no existió el curso de guardavidas como tal se conoce en el resto de la Argentina. Acá nosotros Sí, debíamos hacer 2 años seguidos de un curso municipal para poder trabajar en mm, Playa Unión. Esto se dio ok, más que nada, o se daba en su momento, porque tenemos particularidades bastante importantes acá en Playa Unión y realmente necesitábamos estar bastante capacitados para poder afrontar esta mochila, ¿no? O en realidad esta casaca de guardavidas. Así que durante 2 años ok, estuve acá en Playa Unión, siguiéndome formando como guardavidas, donde este curso municipal a nosotros nos daba una libreta municipal nada más, no nos daban una libreta nacional. Después de muchos años ok. se pudo lograr que el año pasado se haga el curso nacional acá en Rawson, Ujú. así que toda persona que hace el curso acá ya sale con libreta nacional, pero bueno, en su momento tenía la libreta municipal, así que me fui a Buenos Aires a buscar mi libreta nacional haciendo el curso en EPSA, donde Ok, después me dieron espacio para ser ayudante y más tiempo adelante ser profesora. Y después de hacer el curso me fui profesionalizando más. Acá, particularmente en Rawson, tuve un profesor de primeros auxilios que se llamaba Facundo Vila, la verdad un gran referente, que él me hizo sentir, quizás se escucha un poco mal, pero para mí no está mal decirlo. Yo me sentía un poco inútil, ¿no? Porque no me salía nada. No me acordaba los grados de ahogamiento. No me acordaba qué tenía que hacer cuando una persona se desmayaba. No me acordaba diferentes cosas básicas, ¿no? Entonces ahí también, gracias al destino, nació este amor hacia lo prehospitalario. Y ahí fue donde pude hacer mi tecnicatura universitaria en emergencias médicas en la Universidad Escalabrino Ortiz en San Isidro. Ahí por suerte pude hacer prácticas en el SAME de provincia y estuve también trabajando en el hospital. Así que nada, ese es más o menos mi recorrido y bueno, 6 años en Playa Unión. intensos tus años, tus últimos años por lo que contás. Y es buenísimo, nosotros venimos charlando también en forma privada de la importancia de que los primeros respondientes, bueno, en este caso los guardavías, ¿no? Tengamos herramientas y mientras más herramientas, mientras más recursos para poder implementar cuando tenemos una emergencia. Y quiero saber cuál es tu pensamiento, cómo ves vos el perfil del guardavidas sanitario.
en los prehospitalarios, obviamente. Bueno, yo te voy a hablar más que nada de mi experiencia en Playa Unión. Como te había contado anteriormente, hace más de 7/8 años no hemos tenido ninguna muerte como paro cardíaco adentro de la costa, pero la verdad que nuestras costas son bastante peligrosas y tenemos accidentes bastante grandes, donde también terminamos siendo primeros respondientes en la calle, donde en nuestro Mm, lugar de trabajo escuchamos un choque en la Rambla y somos los primeros en asistir, donde realmente te hace abrir la cabeza y decir, yo sé que puedo saber más, yo sé que puedo responder mejor a lo que hice. Obviamente, por más de que sigo estudiando, sigo haciendo la licenciatura en emergencias médicas, es importante entender que no solamente también son los libros, ¿no? Sino que la práctica. Y no te digo de la práctica real, ¿eh? Sino de mm. juntarte con tus compañeros y decir, che, ¿y si hacemos trauma hoy? ¿Y si hoy hacemos ACB? ¿Qué haríamos en un ACB? Actuarlo, ¿no? Animarnos a que también el cambiar de líder, a que todos tengamos diferentes roles. Eso creo que es fundamental, más que nada nosotros como primeros respondientes y siendo guardavidas, porque la realidad todos sabemos de que hay veces que estamos muy tranquilos y que realmente puede pasar un accidente de la nada. Nosotros en Playa Unión tenemos la particularidad de que tenemos muchos deportes náuticos. Al tener tanto viento, ¿no? Tenemos Sí, kitesurf, windsurf, wingfoil, tenemos surf, tenemos canotaje, tenemos aguas abiertas y la verdad que este año nos han pasado muchísimas cosas, que ahí realmente te das cuenta de decir, realmente, ¿estoy preparado para responder a esta situación como se debe? ¿No? Creo que esa fue una de las preguntas que me hice y fueron las que me encendió ese fueguito para ir a buscar algo más, ¿no? excelente. Y sabes que en base a lo que me venís contando, o nos venís contando, se me ocurre que la pregunta esta que vos te haces o que te hiciste de ¿estoy realmente capacitado para la exigencia que la profesión misma me pone? Porque no es que alguien puede decir, bueno, a ver, el guardavidas, como podía suceder antes el guardavidas quizás estaba más orientado al rescate acuático, ¿no? Y en lo que era primeros auxilios o la primera respuesta sanitaria, ni siquiera contaba con los recursos ni hablar de la formación, pero ni siquiera contaba con los recursos. Hoy, en muchos lugares en donde vamos a trabajar, tenemos botiquines especializados para la primera respuesta, con un montón de material que necesitamos saber cómo se maneja, cómo se usa, conocerlo a la perfección. Y ahí es donde empezamos a entender, a ver, creo que debería empezar a haber un cambio de paradigma en cuanto a la formación metodológica de los guardavidas, porque hoy no solamente somos una figura de rescatista acuático, ni hablar de la parte preventiva, pero cuando pasan una emergencia médica o una urgencia médica, somos los que estamos ahí en la primera respuesta, ¿no? Como lo son protección civil o defensa civil en otros aspectos y en otros ámbitos. De los espejos de agua en los que nos toca trabajar, somos los primeros respondientes y somos a quienes nos vienen a buscar cuando algo pasa, y ahí es lo que vos decís. ¿Estamos realmente, pero realmente capacitados para la exigencia que la profesión hoy, en esta altura del siglo, nos está poniendo? ¿O está habiendo un cambio? Me parece eso súper interesante para empezar a considerar, porque bueno, como bien vos decís, te pusiste a la altura o por sobre la altura, capacitándote y adquiriendo información desde otros lugares y formándote en otras especialidades que tienen que ver con esto. Quizás hay guardavías en los que no les interesa esa parte y sin embargo son parte de un mismo operativo de seguridad y son parte de a quienes irán a buscar cuando les suceda algún problema a las personas. Y ahí es donde, bueno, que no dependa solamente de la voluntad del guardavías, sino que debería haber un contexto que de alguna forma alimente a que el guardavidas siga capacitándose para poder responder ante estas situaciones. Pero bueno, eso es un pensamiento que yo tengo que se me viene del guardavidas con perfil sanitario, ¿no? Y mantener una continua formación, como pasa en otros lugares del mundo y como vos lo fuiste haciendo en forma individual. Ahí en Playa Acá te Unión, digo, vos me contabas, sí,
Perdón, ¿no? Acá te digo que No, no. una muy buena mezcla, ¿no? Cuando Sí, nos tocan compañeros de puesto, es el chico sí. nuevo y el hombre con experiencia, ¿no? Porque es A algo muy ver. interesante, porque realmente tenemos que entender que el chico nuevo, ¿no? El guardavidas, que es su primer temporada, realmente acaba de hacer el curso de guardavidas. Y hoy, Sí, ¿sí? Cuando hablamos de que una persona hizo el curso de guardavidas, no estamos hablando de un cursito, estamos hablando de una carrera, ¿sí? Porque decirle curso tal cual. suena poco, ¿no? Porque la realidad es que es la Ujú, carrera de guardavidas, donde nosotros tal cual. tenemos materias específicas como primeros auxilios y RCP. Son dos cosas totalmente diferentes y son temas que se ven totalmente diferentes. Obviamente esto va a depender mucho sobre las personas, ¿no? que nos estén dictando las materias, pero en mi caso tuve dos Ujú. profesores muy buenos que se notaba muchísimo lo que sabían y luego al volver a playa darme cuenta de lo atrasados que estábamos, ¿no? Principalmente porque no existía la carrera de guardavidas como lo existe hoy, pero también nutrirse, ¿no? Ambos, como decir, está bien, yo llevo 25 años en la costa, ¿qué me puede enseñar este Bien. pibe? Y la verdad que te puede enseñar mucho. Al igual de que la persona de 25 temporadas le puede enseñar muchísimas cosas al chico que acaba de entrar. Pero también esto de nutrirnos entre nosotros, ¿no? El dejar un poco el ego de decir, no, este no sabe nada. No, no. Esperemos, escuchemos un poco a ver qué tiene para decir, ¿no? Eso también está bueno porque yo creo que nutrirnos en conjunto también suma algo para todos. Comparto totalmente lo que decís, pero bueno, nos encontramos, es verdad, con un trabajo en el cual podés que te toque trabajar con una persona que lleva 30 años trabajando en una playa y 30 años atrás no se trabajaba como se trabaja hoy, no había la información que hay hoy y las escuelas de guardavías tampoco enseñaban como enseñan hoy. Por eso esa mezcla, por decirlo de alguna forma, es muy nutritiva y súper interesante de hacer, pero bueno, requiere también de que los guardavidas, tanto el nuevo como el viejo, por llamarlo de alguna forma, puedan tener el ego manejado como para poder hacerlo, ¿no? Y eso a veces Es cuesta, bastante complicado a pero veces, sí, sí, sí. es muy complicado porque este trabajo tiene mucho de eso, tiene mucho de Sí, ego. sí, sí. eh, y es una complicación. Pero todos los trabajos de primera respuesta, de emergencia, tienen un poco eso, ¿no? Los policías, los bomberos, los paramédicos, me lo dirás vos, pero Sí, yo ni creo que hablar. sí. Sí, sí. De eso, a ver, quién es el que mejor entuba, el que más rápido entuba, el que más rápido nada, el que más rápido esto, el que mejor. Bueno, esa competencia absurda que pasa y pasa en todos lados, a veces hay que tratar de dejarla de lado porque, bueno, cuando pase una emergencia en la playa, en este caso, vamos a ser tanto el viejo como el nuevo quienes vayan a asistir y tenemos que estar uno a la altura del otro. Entonces, eso es interesante hacer. Pero bueno, volviendo un poco a tu playa y a Playa Unión, hay una particularidad que nosotros venimos hablando y que ya grabamos un podcast que está en código rojo y lo pueden ir a escuchar también. Ustedes usan oxígeno. Es una novedad para Argentina. ¿Qué onda eso? Exactamente. En 2021, por el sindicato que hoy en día está en Puerto Madryn, se hizo varios proyectos que se presentó a la legislación de Chubut, particularmente en Rawson, para que Mm, se complemente una ley para que los guardavidas podamos utilizar el oxígeno complementario, ¿no? Que bueno, bien, acá nosotros, yo por lo menos en mi punto de vista, la realidad que Chubut en varios aspectos está bastante atrasado, pero la realidad que tener guardavidas utilizando oxígeno es algo mayor, te podría decir, porque somos la única provincia en toda la Argentina que podemos utilizarlo, ¿no? ¿Y esto qué beneficios trae? ¿No? Porque eso también es importante. Primero, como decíamos antes, somos el primer respondiente. Y si el primer respondiente realmente está capacitado y tenemos los recursos para poder utilizarlo, está buenísimo. ¿Y qué estamos ayudando? Al sistema de salud. Nosotros, Playa Unión, somos un lugar pequeño, mismo también Rawson, somos un pueblito, pero mm, somos la capital de Chubut. Eh, que queramos o no, aunque seamos un pueblito y que sea chiquito, el sistema de emergencias también tarda.
puede llegar a tardar hasta 25 minutos. Entonces, nosotros como primer respondientes, al tener esta ley que nos ampare de poder utilizar oxígeno, es muy favorecible, demasiado. ¿Por qué? Te doy ejemplos, ¿no? Este año tuvimos una mujer que estaba nadando, 80 y cortos, si no recuerdo mal, muy deportista esta mujer, muy deportista. Estaba Sí. nadando con un grupo grande de nadadores y se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal. Le dice al profesor, me siento mal, siento que me voy a morir, ¿no? Y esas, en ese momento, ¿no? No quiero decir mal, fueron las últimas palabras que dijo en ese momento. Porque cuando el profesor, sí, que estaba nadando con ellos, levanta la mano, los guardavías salen rápido, la van a buscar y cuando ella sale del agua, ya no hablaba más. En ese momento se empieza a hacer protocolos, ¿sí? Porque obviamente Sí. esta persona no está ahogada, sino que estaba teniendo un cuadro de ACV. Mis compañeros Ok. rápidamente, por un protocolo, avisaron por el handy que necesitaban la bolsa de trauma, le decimos nosotros, que ahí tenemos absolutamente todo. Tenemos el DEA, Ok. tenemos el oxígeno, tenemos las férulas, tenemos todo. Y la trajimos con el UTV. Cuando llegaron, le pusieron oxígeno, la ambulancia llegó súper rápido, la subieron, la mujer, después de un par de días, salió en perfecto estado. Esto obviamente es gracias a un trabajo en conjunto, ¿no? Pero a su vez también entender que si teníamos el recurso del oxígeno, lo usamos, ¿no? Y por suerte, esto como te digo, es una ley que salió en el 2021. Ya venimos hace varios años teniéndolo en cuenta. Pero bueno, como todo, ¿no? Cuando pasa, es algo nuevo, ¿no? Y a veces cuesta Ok. un poco entender de la importancia del uso. Porque hay veces de que, no sé, una persona se desmayó y... No, ¿para qué le vamos a poner oxígeno? O sea, no tiene sentido ponerle oxígeno si solamente se desmayó. Capaz porque no comió bien. No lo sé, pero su estado mental sí está alterado. Entonces hay que Sí. ponerle oxígeno. ¿Cómo está el oxímetro? ¿Está saturando bien? ¿Tiene una hipoxemia o es solamente una hipoxia? Entender, viste, esos signos y síntomas, ver cómo se encuentra la persona. Y como decíamos, somos los primeros respondientes y hay que estar preparados para cualquier cuadro. Perfecto. Y la importancia también, lo que hablabas en el caso de esta señora con esta patología, ¿no? Que no lo sabremos, porque obviamente que esto no es fácilmente medible, pero quizás un cuadro de ACV, sin el oxígeno que ustedes le suministraron hasta la llegada de la ambulancia, eh, el cuadro podría haber empeorado, o la falta de oxígeno a causa de ese ACV podría haber causado mayores daños en el cerebro de la persona, en la cabeza de la persona, de esta señora, y así como vos decís que salió bien después, podría no haber salido, y gracias al uso del oxígeno, y es algo tan simple como tener un tubo cilíndrico de aluminio, abrirlo y suministrárselo, ¿no? Obviamente que requiere preparación y requiere formación, pero tal cual Exacto. comparto lo que decís vos de la importancia que tiene. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién los habilita a ustedes a usar el oxígeno? ¿Cómo es ese proceso? Si lo sabes, ojo, no te quiero comprometer tampoco, pero digo, ¿ustedes reciben una formación específica por parte del Ministerio de Salud de la provincia o algo así? Perfecto. Nosotros tenemos, como también te lo comentaba en el anterior podcast, la ley, ¿sí? Que te lo digo, es la Ley Nacional 27.155 y 27.159 con la Ley Provincial número 71, ¿sí? Todas estas leyes, ¿sí? Gracias al Consejo Deliberante de Puerto Madryn, toda la parte burocrática, en el ámbito, ¿sí? Que estaba pasando después del COVID, se pudo Sí, presentar este proyecto a la incorporación del oxígeno, donde ahí tuvimos nuestra primer charla, que ese fue mi primer temporada, 2021, donde nosotros tuvimos la charla de oxigenoterapia, que fue una sola vez, en una partecita chiquitita, y después la temporada anterior tuve yo el agrado de poder darles la charla de reválida, donde
pudimos observar bien la parte de oxigenoterapia. Bien, Pero anteriormente la información era casi escasa. Por eso te digo, hay veces que hay muchas cosas que son nuevas, dan miedo usarlas porque no hay información, ¿no? de Entonces, acuerdo. estos años empezamos a hacer un poquito más de hincapié a que necesitamos realmente estar capacitados para poder ayudar, ¿no? O realmente saber utilizar los recursos. Porque, te soy sincera, Santi, para mí Playa Unión tiene una cantidad de elementos, o sea, no, Sí, torpedos, sunchos, oxígeno, bueno, oxígeno ni hablar, tenemos 3 tubos de oxígeno, tenemos 3 DEA, tenemos un montón de elementos y somos una playa que tenemos 25 puestos. Pero realmente suceden cosas gravísimas, que realmente claro. necesitamos esto. Pero bueno, entiendo que esta ley la hicieron desde Puerto Madryn, porque bueno, sí Puerto Madryn tiene una playa más compleja en el ámbito cantidad de gentes. Porque si hablamos de complejidad topográfica de la playa, Playa Unión los Sí, invito a visitarla. Un día de su estada se van a perfecto. volver totalmente locos. Ahí va. ¿Por qué? ¿Mucha gente? Obviamente cuando tenemos días de mucho calor, se Mm, explota la playa, pero lo que tenemos nosotros especialmente es que la topografía de la costa tiene una inclinación que genera una rompiente muy grave, muy grande. No tenemos tantos mm, chupones así, ¿cómo mm, te puedo decir? A grosso modo, ¿no? Como se tiene en el Mar del Plata, que se nota muchísimo, sino que nosotros sí, tenemos la complejidad de la rompiente. De que personas no saben ok. nadar, pasan esa pequeña rompiente y ya está. No pueden volver. Hay O que ir a mismo buscarla también, atrás. tenemos muchos... ¿Cómo? Hay que ir a buscarla atrás, digo. Sí o sí. Exacto. Y después también, es muy fácil entrar, es muy difícil Sí. salir. A veces. Bueno, yo sé Ok. que has tenido charla con Gonzalo Linares, que hizo un podcast Excelente. con vos. Él Tal tuvo cual. uno de los, junto también al Raúl Mogiano, Gonzalo Breso, tuvieron uno de los rescates más complicados que se pudo tener Sí. en Playa Unión, donde ellos tuvieron que buscar a una chica alcoholizada Sí. en una sudestada, donde realmente les costó mucho salir. Y ahí realmente decís, de verdad estamos dando nuestra vida por el otro. Y por eso es necesario realmente decir, ¿estoy preparado? Ya sea para meterme con estas olas o ya sea para responder a esta persona que está tirada en el piso. Eso me parece fundamental. Clarísimo. Aprovecho para mandarle un saludo grande al Gonza y a invitar a quien esté escuchando a los anteriores podcasts, búsquenlo por ahí, Gonza Linares, Playa Unión, que nos cuenta un poco de todo esto, nos contó rescates, nos contó situaciones y nos habla mucho de esas playas al sur de la Argentina que no veo la hora de conocer. Tengo muchas ganas de ir para allá, así que en algún momento estaré visitándolos. Eh, Te quería preguntar, vos estás estudiando y seguís estudiando, sos técnica en emergencia, el equivalente a paramédico en otros países. ¿Cómo ves la aplicación de la parte sanitaria en la formación de guardavidas? Digo, durante la escuela de guardavidas, durante el año lectivo que dura la formación de guardavidas en la carrera, ¿crees que alcanza como para incorporar, no te digo que conocimientos de técnico, porque obviamente que eso es una carrera aparte de varios años más, pero los conocimientos y la práctica necesaria para que un guardavidas cuando sale tenga un buen dominio y esté capacitado como para poder actuar, hablando de la parte sanitaria, porque a mi entender se hace más énfasis, mucho más énfasis en la parte de rescate acuático, eh, y la parte sanitaria depende del perfil de la escuela y de la formación, no tanto. ¿Vos creés que se puede hacer en un año lectivo el conocimiento suficiente para que los alumnos salgan habilitados y capacitados para poder responder ante una emergencia como corresponde? Para mí sí, Santi, sabes que sí. Por lo menos en mi caso, cuando hice el curso en EPSA, yo ya venía igualmente con una base desde acá, Sí, 2 años seguidos. Eh, Tuve a, no sé si lo habrás escuchado nombrar allá en Buenos Aires, Hernán Muñoz y Miguel Iconolopoulos,
dos profesores, uno de RCP y otro de primeros auxilios, que Sí, Hernán particularmente tenía una forma de enseñar que te quedaba grabado, sinceramente. bien. Se le notaba mucho que le gustaba y realmente nos daba lo indispensable, pero absolutamente todo. Donde yo después tuve la oportunidad de hacer la tecnicatura y sinceramente hay veces que yo me decía, la verdad que yo como guardavidas aprendí mucho más en diferentes aspectos, ¿no? Wow. Ni hablar. Obviamente que hay otras partes de la tecnicatura que son totalmente diferentes, pero sinceramente si tenés una buena base desde la escuela de guardavidas que estés haciendo, un buen profesor que te lo dé bien el lineamiento, yo creo que sí, que realmente puedes salir bueno y por lo menos tener los conceptos básicos y las formas que tenés que hacer. Pero bueno, ¿qué termina pasando, no? Hoy en día tenemos miles de actualizaciones, miles de nuevos artículos. Artículos que dicen esto sí, esto no, en el ACB se puede sentar, entonces, Mm, bueno, el paciente se debe llevar de tal forma. Siempre hay nuevos artículos, nuevas discusiones que te hacen resonar un poco y obviamente todos los años va a ir cambiando, ¿sí? O sea, a lo que voy. No quiero decir de que yo termino de hacer el curso y ya está, listo. Ya sé todo, soy un crack, listo, bueno, nunca más vuelvo a tocar nada. No, todo lo contrario. Siempre se puede saber un poco más y siempre hay un artículo nuevo que salió. Pero para mí sí, sí puedes salir con buen material sí, y realmente si tenés ganas. Eso también es importante, ¿no? ¿Qué le quieras dar vos? Si realmente estás motivado para hacer el curso de guardavidas, o yo por lo menos cada vez que arranqué también. Tenía una profe, también le mando un besito que después me hice muy amiga, que es Florencia Moyano. Ella en su clase, el primer día, nos mostraba un audio que había grabado un chico de lo mm, que era, ¿no? Porque todos sabemos que el año de guardavidas es duro. O sea, yo no sí, creo que nadie te diga, ¿sabes que no? Para mí no es duro, porque es durísimo, pero lo vale. Ella nos mostraba un audio de un chico el primer día y el último día. Y sinceramente el primer mm, día lo escuchábamos y el último día de cursada, la verdad que llorábamos. Era muy emotivo porque la realidad es que hacemos un esfuerzo muy grande por ir y realmente no dar la importancia a las materias como primeros auxilios y RCP, además de todas las otras que sí obviamente son importantes, pero hablando desde la primera respuesta adentro de la costa, es fundamental también poner una parte de nosotros para poder entenderlo y para poder saber qué más puedo saber, ¿no? No sé si te respondí bien la pregunta. excelente, excelente. Comparto. Me parece que, de hecho, los consensos de reanimación mundiales recomiendan que sostener la capacitación continua y constante por una cuestión de pérdida de la adquisición de los conocimientos. Y no es solamente leer, sino que es practicar, y es entrenar las maniobras y poner mano, porque también es verdad que una cosa son los libros y otra cosa es la arena y todo lo que conlleva, ¿no? Digo, la arena como el espacio en donde podemos encontrarnos con las partes quienes trabajamos en playa, pero podrá ser otro espacio quienes trabajen en otros espacios acuáticos. Les mando un saludo muy grande a todos los docentes que vos estabas nombrando. Qué importante, ¿no? Tener un profe que te cruces y que te marque cómo puede modificar quizás alguna de esas cosas que ellos que te han dado hizo que vos ahora hayas estudiado una tecnicatura, que estés haciendo una licenciatura y cómo es el camino de interesante. Así que bueno, un saludo para ellos y agradecerles también. Em, Vos ahora estás en Unión, estás en invierno. Me imagino que está haciendo frío. ¿Cómo es tu día a día hoy, por hoy, que no estás en temporada? Eso hoy. Hoy en día estoy estudiando dos carreras, me vine a lo difícil. Estoy haciendo una Ahí va. licenciatura en protección civil y una licenciatura en gestión de emergencias extrahospitalarias. Va todo de la mano. Eh, Bien. Igual me gusta darle una vista de todo lo que es gestión extrahospitalaria hacia la costa, ¿no? Es muy lindo poderlo estudiar desde esta manera, ¿no? Ver las Sí. dificultades, ver las estadísticas que tuvimos estos últimos años, ver cómo podemos mejorar, ver la cantidad de recursos. Estos dos podcasts he hablado muchos de recursos porque la realidad es que la logística
Nosotros creemos que o el resto cree que es muy fácil ser guardavidas, pero la realidad es que tenemos que contar con qué tenemos, qué no tenemos, si está en buen estado, si no está en buen estado. Y bueno, nada, estoy haciendo estas dos carreras, más también estoy haciendo capacitaciones en Rawson, Playa Unión, en escuelas. Ahora este sábado tengo una capacitación específica para lactantes y bebés, para madres primerizas. Así que nada, le Pero, estamos dando un golpe bastante lindo a lo que es Playa Unión con el tema de capacitaciones, ¿no? Como vos decías, como yo te decía también, de que hay veces que podemos decir, bueno, sí, Chubut está bastante avanzado, pero hay veces que no. Entonces se me hizo fundamental generar este espacio que tengo, capacitarnos.salvavidas en Instagram, que hablo también un poco de lo que me gusta, para que la gente sepa, ¿no? No solamente el RCP, no solamente la maniobra de Heimlich, sino lo que nos puede pasar cotidianamente. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos una persona que salió a correr en la costa mm, y falleció corriendo, tuvo un infarto sí, y estoy casi segura de que si alguien le hizo RCP fue después de los 10 minutos. Entonces es importante, ¿no? Darnos cuenta y decir, acá para que te des una idea, Playa Unión, por más de que sea invierno, hay mucha gente que va a tomarse unos matecitos a la playa, ¿no? sí, Y nadie hizo RCP, ¿no? Durante los 10 minutos más importantes. Eso muestra de que realmente nos falta como población y que tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Así que nada, este año fue más que nada esta propuesta y estoy nada, dando clases en un natatorio también. Pero nada, aquí me encuentro intentando hacer fluir un poco más, capacitarnos salvavidas, relatando un poco de lo que me gusta, contándolo. Por suerte en EPSA pude dar clases, que ahí realmente me hizo dar cuenta de que me gusta dar clases, ¿no? sí. Que me gusta estar enfrente de personas y poder comentarles un poco, ¿no? Lo que dicen los textos y también lo que dice mis años. Por más de que sean 6, es increíble igual como pasan de rápido. Cuando cierre y abra los ojos ya voy a tener 10, 15 años adentro de Playa Unión. Ojo que el tiempo pasa rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Te querés acordar y ya pasó mucho, mucho tiempo. Me encantó todo lo que venías contando. Vamos a dejar tu Instagram ahí de tu proyecto de capacitaciones para que la gente te siga, así que te vamos a obligar a crear contenido y bueno, sobre todo agradecerte por tomarte este tiempo, ya hace como 2 horas que estamos grabando entre ambos podcasts, entre una licenciatura, la otra licenciatura, el proyecto, el entrenamiento, la vida personal. Me imagino que el tiempo es algo que no sobra en tu vida hoy por hoy, así que te agradezco mucho por tomarte este ratito y compartirlo también. Y lo que vos quieras decir ahora, seguimos, no tenemos que cortar, pero tampoco te quiero robar mucho más tiempo de tu día feriado. Bueno, Santi, no, primero que nada, muchísimas gracias a vos. Como te dije en el anterior, también en el último, tuve la posibilidad de hacer un curso con vos antes de venirme otra vez a Rawson a hacer la Es temporada verdad. para poder, si bien yo estaba dando clases, yo estaba Mm, dentro de EPSA, yo estaba haciendo la tecnicatura, vi que vos estabas dando algo específico, ahogamiento, y ujú. dije, ¿por qué no? ¿Por qué no estar más Claro, informada aún? ¿No? Así que me tal parece cual. fundamental y que realmente si en verano o sea, la cercanía del verano tienen la posibilidad de ir a sus capacitaciones, que realmente vayan, son muy buenas, son muy didácticos y ni hablar lo copado. También los invito Mm. a estar presentes a las próximas capacitaciones que voy a hacer. Algunas van a ser presenciales, si bien la gran mayoría, pero tengo pensado más adelante, más cerca de la temporada, empezar a hacer más virtual. Si bien va a ser bastante específico quizás a lo que es oxigenoterapia y trauma, porque es lo que más me gusta, y también Bien, trauma es un punto y aparte, te digo, es otro podcast, ¿viste? Pero bueno, bien. están saliendo muchas nuevas actualizaciones en todo lo que es trauma. Es importante saber a nosotros qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer.
decir, che, si me compro el PHTLS, che, si lo tengo PDF y lo leo, y la verdad que sirve. Yo se los recontra recomiendo, pero si pueden comprarse el libro, siempre es mejor el libro físico. Yo PDF, no sé, estoy medio en contra de todo lo que es la compu, la uso un montón, pero me imprimo todo. Pero después, nada, invitarlos a que me sigan en Capacitarnos Ahí Salvavidas. va. Voy a empezar a hacer un poquito más de contenido en videos. Así Bien. que los invito a todos. Y nada, Santi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Me encantó esta charla que tuvimos. Hicimos un repasito por todo. Nos quedamos con esto de la importancia de mantenernos actualizados, capacitados, de asistir también, por más que nos dediquemos a las formaciones, asistir como alumnos a otro tipo de formaciones también nos dan herramientas de ver cómo se trabaja. Siempre hay algo para adquirir también y apropiárselo para poder llevarlo a los proyectos propios, ¿no? Así que también esa es la recomendación, ponerse como alumnos. Eso es fundamental. Por más que llevemos años haciendo docencia, formaciones, ponerse como alumnos e ir a ver cómo otros dan capacitaciones, por más que sea de lo mismo que nosotros damos también, siempre es verdad que vamos a aprender algo. Así que bueno, mira, como para cerrar esta temporada nueva de Mateando entre Guardavías, la cuarta, eh, voy a implementar para cada fin de capítulo, de episodio, pues ya te hice un montón de preguntas. Lo que vamos a implementar es si vos querés hacerme alguna pregunta o si tenés alguna pregunta para hacerme y ya cerramos con eso. Te Sí, bueno, te sorprendí, voy a comprometer con la pregunta que te voy a hacer. obvio. Bueno, vos ya lo has dicho, has hecho miles de videos, también hemos leído lo mismo. ¿Qué opinas vos Mm, sobre que nosotros tenemos que hacer cuando encontramos a una persona, ¿no? Que está en un paro respiratorio? Tenemos que empezar a hacer las compresiones, que está perfecto. ¿Qué opinas vos cuando hablamos ahora del grado 5 y el grado 6 de ahogamiento? ¿No? Te lo digo también porque yo me hago la misma pregunta. Obviamente estamos hablando sí, de dos patologías totalmente diferentes. Una es un paro cardiorrespiratorio y la otra es en base a una asfixia, ¿no? En base a un ahogamiento. Entonces, me gusta tenerlo como forma de debate para saber también qué pensamos bien, el resto, ¿no? bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, para vos, ¿el grado 5 y el Sí, grado 6 se tendrían que sí. complementar o seguiríamos diciendo el grado 5 y el grado 6 de forma diferente? Mirá, lo que yo entiendo por grado 5 de ahogamiento, según la escala de ahogamiento de Spillman y de Sobrasa en Brasil, es que la persona que está en un grado 5 tiene una parada respiratoria, pero todavía tiene actividad cardíaca, por lo que solamente deberíamos ventilar. En cambio, en un grado 6 de ahogamiento, la persona ya no tiene o sea, está en paro cardiorrespiratorio, el corazón se detuvo y obviamente la respiración. ¿Eso es lo que me preguntaste? Claro, y ahora, en base a lo que Sí, nosotros leímos últimamente y estas nuevas actualizaciones de la AJA junto a la RC, que nosotros nos dicen que sí. cualquier persona que nosotros encontremos con un paro respiratorio debemos empezar con presiones. Vos, hoy en día, trabajando como guardavidas, ¿empezarías las compresiones viendo que tiene un paro, un grado 5 o harías realmente como se debe hacer el grado 5? Ok, entiendo. Obviamente, y según la recomendación de experto, en el caso de que nosotros detectemos que la persona está en un paro respiratorio, deberíamos solamente ventilar, sin comprimir, y chequear y rechequear según lo que los protocolos nos dicen. Ahora, es verdad también que hay una dificultad, y quizás por eso algunas recomendaciones nos dicen que vayamos a las compresiones, en detectar, y ahí va en el nivel de entrenamiento y de capacitación e incluso de seguridad que tiene la persona que está respondiendo, ya sea guardavidas, técnico o una persona, un civil, digamos, en poder detectar si la persona tiene pulso, porque en ese caso deberíamos sentir un pulso carotidio, ¿no? Porque la persona está en paro respiratorio, el pulso carotidio va a estar débil. A lo que voy, no es fácil detectar que la persona está en paro respiratorio. Quizás las recomendaciones son ir directamente a las compresiones torácicas para evitar una confusión o una pérdida de tiempo mientras detectamos.
Ahora, si mi capacitación y mi formación, mi seguridad como primer respondiente eh, me da para entender que la persona está en paro respiratorio y no en paro cardiorrespiratorio, obviamente hay que quedarme con las ventilaciones solamente. Pero, otra vez, es una situación compleja y como hablábamos antes, los manuales a veces cuando bajamos a la arena o a la calle hay que interpretarlos. Me encantó, gracias Santi. Necesitaba debatir un poquito esto. Buenísimo. Espero que estés de acuerdo. Y si no, lo podemos seguir debatiendo. Pero creo que Obvio. es un poco así. Creo que es un Sí, poco sí, sí, así. ni hablar. Obviamente que no es mi opinión, no es mi opinión, es lo que estudio, leo y entiendo. Y lo que sí es mi opinión es que por haber tenido experiencias en personas que entran en parada y haberlas asistido, entiendo que a veces en el contexto de una parada cardiorrespiratoria, detectar un pulso carotidio no es tan fácil. Eh, pero bueno, lo que decimos, guiarnos por signos, síntomas, la aparatología que podamos contar y bueno, tomar decisiones. Y mirar lo importante que es nuestro trabajo, que hay que tomar decisiones en situaciones críticas en cuestión de segundos. Y eso puede determinar la sobrevida con o sin secuelas de la persona. Es fundamental nuestro trabajo. Mientras más preparados, mejor. Excelente, Santi. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y nada, nos seguiremos viendo y obviamente que te esperamos acá en Playa Unión con Gonzalo, ¿eh? Me encantaría. En cuanto deje de hacer tanto frío, me voy por allá. Saludos, Está bien, está muchas bien. gracias y, y gracias por la charla. Te seguimos en A tus vos redes. también, Santi. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasó otro Mateando entre Guardavías con Valentina Castaño. Hasta luego.